Hola, estamos de vuelta. Están Orlando, te sumas a la sesión, se escucha, se ve la presentación. Me confirman si están Sí, listo. escuchando. Se, ¿Sí? se le escucha, Liz. ¿Se ve la presentación también? Sí, Liz, se escucha. Muy bien. Ahorita que se sumen más. Perdón por la tardanza, Liz, es mi día de abastecimiento y he tenido que ir al mercado y demás. Dale, dale, comprensible, Orlando. Más bien, Orlando, ahí te actualizo un poco lo que hemos hablado en la primera sesión. Era un poco ponernos de acuerdo en la materia para ver cómo vamos a ir desarrollando un poco en esta temporada los contenidos y especialmente este tema de la evaluación que surgió también como un punto crítico desde la universidad y desde la carrera. Hemos quedado de seguir avanzando, tenemos las exposiciones ya programadas que deberían iniciarse desde la próxima semana. Entonces, eh, vamos adelante con eso, apuntando a que la mayoría de ustedes está pudiendo conectarse en estas sesiones virtuales. Quienes tengan alguna dificultad o algo así podrían generar una videoconferencia sobre su exposición, compartirla en el grupo y ahí generamos ya el debate. Entonces, y van a ser evaluadas esas exposiciones. Luego vamos viendo un poco cómo nos va. También hemos quedado que el lunes habíamos concertado de pasar la sesión de 2 a 3 y media de la tarde. Igual yo tengo un poco ese tema del día de abastecimiento, entonces sería para los lunes. Y bueno, en tu caso, pues, por Orlando, que tienes este conflicto, pues no habría mucho lío si te sumas un poco después el día miércoles, porque entiendo que después también tienen pasan otra materia también en virtual. Entonces, eso igual lo pongo en el grupo para que eh, tengamos ese parámetro, ¿no? Las exposiciones se inician la próxima semana, van a ser evaluadas. La idea es que sean a través de esta plataforma de Zoom y el lunes, por el momento, estaríamos pensando de las sesiones, pasando las sesiones de 2 a 3 y media de la tarde. Vamos viendo si ya se están Ya, ya, incorporando. Liz. Muy bien. Entonces, a ver, en lo que se vayan sumando un poquito para terminar de responder con el cuestionamiento, las dudas que le surgían a Johan. Entonces, Dios, por un lado, teníamos la etnografía como un importante sustento, ya no para pensar al otro o para identificar ciertos elementos del otro y agruparlos, categorizarlos dentro de ya supuestos con los cuales va el etnógrafo o la etnógrafa, sino para justamente ahí ir descubriendo, digamos, o descubrir en esos contextos que pueden ser locales, multilocales, nómades, itinerarios, etcétera, esas otras o esas existencias que estarían ahí en juego. También otro punto importante me parece que estos debates ya se fueron discutiendo también desde el pensamiento decolonial, la teología de la liberación, empezaron ya a sugerir un poco estos debates, más desde el campo de lo epistémico, de lo epistemológico, sobre las formas de conocimiento que tenían, digamos, los pueblos eh, frente a ese pensamiento colonizador o colonizado. Entonces, sí hay un antecedente interesante que también nos serviría como otro argumento para esto que hablábamos poco antes, sobre si solo desde el campo ontológico se puede tener una posición, digamos, revolucionaria de la antropología, pues ya estas otras corrientes, ¿no? Estudios decoloniales, nos estaban dando insumos importantes. La limitación quizás que tuvieron fue justamente al estar más restringidas al campo de lo epistémico, fue como pasar o descargar todo eso desde un lado, digamos, desde la intelectualidad, hacia ese pensamiento, llamémosle, eh, indígena. Luego, cuando el indígena no respondía a esas expectativas intelectuales, entrábamos en crisis.
Entonces era un poco como que la intelectualidad le estaba otorgando cierta autonomía a ese pensamiento indígena o a esas otras formas de pensamiento, como que le estaba abriendo una puertita y que pase, aquí exponga eh, su rol. Entonces había una especie de condescendencia, una especie de todavía de literalidad, le cede el paso. Cuando ya estamos hablando más dentro de estas tendencias hacia la apertura ontológica, etcétera, ya no es pues uno que le otorga ese lugar, sino ahí está más bien entrando un verdadero diálogo, si se quiere, con otras formas, otras teorías, otros eh, entendimientos, otras experiencias de los posibles mundos, digamos, que estarían ahí en, en juego, ¿no? Pero en todo caso, ahí había un nivel político muy interesante en estos aportes de los estudios decoloniales, el pensamiento decolonial, que servirían también como antecedente. Entonces no pensemos que esto es decir, la nueva moda, la nueva tendencia, lo que surge. Y en la escenografía sí encontramos insumos valiosísimos que habría que releerlos, que en su momento quizás fueron filtrados por interpretaciones de la época, estructuralismo, funcionalismo, ecología cultural, ¿no? Algunas de estas tendencias que hemos revisado en las sesiones anteriores, pero que estaban filtrando a partir de esos supuestos información rica, sustancial, que era la etnográfica. Entonces, ahí ya podemos revisar. Y también en el campo un poco más de las ideas, están estas propuestas del pensamiento decolonial, que si se dan cuenta, mucho de este reconocimiento o de este diálogo con estas, ya no un reconocimiento, sino más bien un diálogo con estas teorías sobre el mundo, los mundos, tiene un fuerte componente de colonial, porque estaríamos ahí tomándonos en serio, como decía Viveiros Castro, a estas otras formas, digamos, o a estas experiencias del mundo. Tomen en cuenta aquí también que un aspecto importante es que ya la alteridad, desde estas perspectivas, apertura ontológica, la alteridad ya no se refiere a ese otro humano, sino más bien se habla de una alteridad radical, que se más bien esos otros, esas otras existencias no humanas, ¿no? Entonces, ya el otro ha dejado de ser el indígena, el aborigen, el originario, ¿no? Etcétera, sino ahora es más bien esas otras entidades que habían sido también constitutivas de mi o de nuestras formas de existencia. Entonces es un poco ahí complementando lo que hablábamos antes de que se nos corte la sesión. Si van surgiendo también algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios, los vamos desarrollando, un poquito justamente aprovechando este tema que también ahí salió de la teoría fundamentada, que es con este artículo que les había solicitado que puedan revisarlo, que es un artículo que en realidad fue ya una de las reflexiones que generamos en uno de los talleres B, ya pasó su tiempito, este era de la segunda semestre del 2016, que era a partir de un relato que se dio ahí en la comunidad Sesexama sobre el tigre gente. Entonces aquí la vía era encontrar la teoría fundamentada, más bien un recurso, una posibilidad de encontrar formas de análisis, de categorización de esos datos etnográficos, quieren empíricos, sin que necesariamente me den ya una interpretación de marcos teóricos preestablecidos. Y quizás ese es uno de los interesantes aportes de la teoría fundamentada. En vez de partir ya de cuerpos conceptuales organizados y adaptarlos a un ámbito, más bien trata de ver qué emerge, ¿no? Qué conceptos, qué categorías van emergiendo de estos, más bien de estos relatos, de cierta información que, entre una de sus limitaciones de la teoría fundamentada, es que puedan ser textualizados, puedan ser llevados al texto. Sobre eso todavía hay que seguir trabajando un poco más, ¿no? Entonces, no veamos también que ya la teoría fundamental nos resuelve todo, pero es un interesante insumo para un poquito trabajar más este proceso de categorización, que es esa también la preocupación, cómo abordamos metodológicamente
ciertos temas. Recuerden que todo marco teórico debe ser un marco teórico metodológico. Por eso cuando en las exposiciones que van a ir haciendo ustedes les insisten en la idea de identificar categorías, tiene que ver con eso, con encontrar unidades de análisis. Esas unidades de análisis se constituyen en insumos metodológicos, ya no para el recojo de información, para el levantamiento de información, sino más bien para ese proceso de análisis. Y si estamos entrando en procesos de análisis que ya no están mediados por una interpretación de ciertos supuestos del investigador, de las corrientes, etcétera, sino más bien que tratan de dar cuenta de esas unidades de análisis propias de los, digamos, de los datos, si quieren, empíricos o etnográficos, pues necesitamos echar mano de algunos recursos que nos permitan identificar estas categorías. En ese sentido va un poco eh, la exposición de este tema. Hay para crear una introducción con Alicia en el País de las Maravillas. Que nos está diciendo mucho que la ruta que vayamos a tomar está pues muy determinada por hasta dónde queremos llegar. Los límites nos los ponemos también nosotros, porque siempre vamos a estar, ¿no?, en una búsqueda constante. Entonces, este epígrafe, este pasaje, me parece que es bastante ilustrativo para entender cómo hacemos los recortes, más bien de la realidad. Suelen ser esos recursos que utilizamos para analizarla, para manejarla. Pero no es que la realidad o las realidades funcionan bajo esos recortes. Más bien, de hecho, es empezar a ver un poquito más allá, ver que esos recortes están generando también ya sesgos importantes y cómo podemos irlos superando y trabajando. Un poco la intención de este trabajo, pues también les pedía que ustedes puedan darle una chequeadita, una leída a este artículo, para que no nos detengamos mucho en partes, pero era precisamente uno de las intenciones era ver este vacío, llenar este vacío en las investigaciones donde la parte metodológica usualmente se reduce a cómo vamos a levantar la información, pocas veces se dice cómo la vamos a analizar o cómo la estamos trabajando, cómo la estamos sistematizando, ¿no? Entonces, aquí la idea era reflexionar, hacer una reflexión metodológica sobre esta codificación teórica, sobre la teoría fundamentada en relatos míticos sobre el tigre gente en la comunidad Yuracaré de ese examen. Ojo que cuando hablamos de relatos míticos, la idea de lo mítico tenemos que también un poco repensar. Por eso habíamos hablado un poco del tema de la autohistoria, pues les decía también que esta exposición iba a complementar o iba a tratar de aclarar algunos aspectos. Cuando hablamos de relatos míticos, estamos hablando más bien de ese campo, si quieren, de la memoria colectiva, de ese ámbito de una temporalidad más bien cíclica o en espiral, no tanto esa lineal. Entonces no estamos partiendo ya de ese supuesto que lo mítico es algo falso, algo ficcionado, ¿no?, un relato de algo que no existe, pero que está en el campo de las ideas, de las creencias. No, es otra forma de la memoria, podríamos decir incluso otra ontología del tiempo, que reconoce un tiempo cíclico, espiral, y no este lineal de la memoria histórica o de la historiografía. Entonces, ojo, al hablar de relatos míticos, entonces, como recuerden, hablábamos de este caso de los ciclos de los Ayorei, los Ayoreo o Ayoreode. Había incluso un término en lengua Ayoré, Zamuco, propio para hablar de estos tiempos, de esos ciclos, y que no todos podían hablar de eh, de esos relatos, ¿no? Entonces, eh, va en ese sentido, ¿no? No estamos hablando de los mitos en esa visión que se
restringe al universo simbólico de los pueblos, ¿no? Entonces también la idea es problematizar cómo la codificación, la categorización pueden ser insumos interesantes de análisis para estas perspectivas topológicas actuales que estamos discutiendo. Animismo, perspectivismo masónico, multinaturalismo, giro ontológico, etcétera, que son parte de debate académico también que se está dando actualmente. Entonces, vamos a hablar un poquito de la teoría fundamentada. También les voy a pedir que puedan revisar, indagar un poquito más sobre esta para que tengamos medios insumos y aquí pueda avanzar más rápido sobre lo que es la teoría fundamentada. En principio, puedo decir que es un método de investigación cualitativo en el cual la teoría emerge de los datos, si quieren, de los datos empíricos. Ya Johan nos adelantaba, esto está muy relacionado con la escuela de Chicago, la escuela de sociología de Chicago, el interaccionismo simbólico. Es una forma de pensar acerca de los datos y conceptualizarlos. La teoría fundamentada es un método adecuado para la investigación exploratoria y explicativa, pero debería ser más que descriptiva. El horizonte de la investigación, desde la teoría fundamentada, es una formulación teórica, ¿no? Porque se quiere tener un tipo de teoría, que en este caso se tratará de una teoría sustantiva. O generalmente se utilizó la teoría fundamentada en ámbitos donde había poca investigación o donde lo que se había realizado venía probablemente de otros campos o de una investigación más cuantitativa, etcétera, y que requería nuevas formas de aproximación, ¿no? Es decir, hay que también dimensionar dónde, cuándo utilizamos la teoría fundamental. Ya mencionamos esto, ¿no? El origen de la teoría fundamental relacionada con la Escuela de Sociología de Chicago. Recuerden que es interesante lo que pasó en la Escuela de Sociología de Chicago, porque lo que hace esta escuela fue retomar la etnografía, que en ese momento estaba muy circunscrita al método de la antropología, para llevarle a contextos urbanos, industriales, si quieren, modernos, contemporáneos. Hasta ese momento la etnografía estaba aplicada en contextos lejanos, exóticos, rurales, ¿no? Así lejanos, lejísimos, que eran de esas otras sociedades. En cambio, dice la Escuela de Chicago, vamos a ver si esto lo podemos aplicar en ciudades norteamericanas, en estos otros espacios, ¿no? Y con resultados muy interesantes, ¿no? Entonces, estaban discutiendo principalmente con las tendencias funcionalistas de la época que se estaban dando más desde la antropología social británica. Entonces se va a alimentar de los aportes de Robert Park, Erving Goffman, John Dewey, George Simmel, que son algunos de esta corriente de la Escuela de Sociología de Chicago, y desde ahí surge un poco la teoría fundamentada. Quienes van a sistematizar y trabajar un poquito mejor esto son Barney Glasser y Anselm Strauss, Glasser y Strauss, que desarrollan la idea de la teoría fundamentada, en inglés Grounded Theory, ¿no? Y tienen este libro del 67, The Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research. Entonces, estrategias para la investigación cualitativa. Lo que ellos hacen es que estaban haciendo unas investigaciones en ámbitos hospitalarios, clínicos, pero sobre temas, si quieren, más de orden social, más que, digamos, temas clínicos respecto a enfermedades, a ciertas situaciones más vinculadas con la salud pública, ¿no? A ellos les interesaba mucho la institucionalidad de estos espacios, ¿no? Hospitales, clínicas, los pacientes, sus relaciones, los procesos burocráticos, las atenciones, todo lo que giraba un poco en torno a esto, ¿no? Hay que pensar que esto viene mucho de lo que se llamaba la microsociología, que era parte de la Escuela de Chicago. Entonces, ellos entendían como un espacio social con una sociedad, el ámbito hospitalario clínico. Entonces, revisando la literatura, la bibliografía, la investigación sobre estos espacios, se toparon con que todo lo que se decía sobre hospitales, clínicas, era pues algo que venía más desde la biomedicina, desde la enfermería, desde la psiquiatría,
y había muy pocos insumos que se habían generado desde la sociología, la antropología, las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ahí ellos advirtieron que con qué nos movemos para funcionar en este campo, ¿no? Asimismo, la información que tenían sobre otros sistemas de salud en otras sociedades que generalmente estaban mediados por esos supuestos eh, antropológicos que los relacionaban más con el ámbito de la magia, de lo simbólico, los espíritus, ¿no? Siempre más con una connotación un poco como esas son creencias. Entonces, eso tampoco les estaba dando insumos interesantes, conceptuales, para trabajar este tema que ellos venían desarrollando. Desde ahí surge un poco la idea de una teoría fundamentada, es decir, generar categorías, conceptualizaciones que vayan emergiendo de los datos, porque había una ausencia de marcos teóricos, de investigaciones que permitan justamente dar cuenta de esto. Es decir, no es que no había investigaciones, pero venían desde otras disciplinas o tenían otros supuestos, otras categorizaciones que no ayudaban a resolver un poco eh, la perspectiva de la investigación que estaban impulsando Glasser y Strauss. Entonces, ese es un poco el contexto en el cual surge. ¿Cuándo usar la teoría fundamentada? Cuando se sabe poco sobre el área temática que se quiere investigar. Por ejemplo, ahí Alison Spenning da unos ejemplos interesantes. Dice, si queremos hablar, por ejemplo, sobre el tema de masculinidades en poblaciones de hombres homosexuales en, en el altiplano paseño, probablemente no vamos a tener muchos de esos trabajos, ¿no? De hecho, los trabajos sobre homosexualidad, de hecho, sobre sexualidad, ¿no? Sobre homosexualidad en el altiplano o incluso en la ciudad del Alto, podemos decir, para no irnos, no nuevamente hacia algo rural, en el Alto, son escasos, menos aún, digamos, sobre esta relación entre masculinidad, homosexualidad. Entonces, probablemente tengamos insumos sobre sexualidad, sobre homosexualidad, pero no dentro de un contexto que nos permita generar también conceptos. Y podría ser riesgoso, peligroso, agarrar muchos insumos teóricos sobre estos temas para aplicarlos a un contexto como el alto, el altiplano paseño, ¿no? Entonces, ahí va a ser eh, pertinente o va a justificar mucho más el uso de una teoría fundamental. Cuando no hay grandes teorías para explicar de forma adecuada los conceptos sociales específicos, en algunos casos vamos a tener muchas más esas limitaciones. Cuando las investigadoras quieren cuestionar teorías existentes, probablemente ya hay cuerpos teóricos sobre ciertos ámbitos, por ejemplo, parentesco, se trabajó mucho desde la antropología, pero probablemente no nos está dando cuenta en esto que hace un momento, por ejemplo, mencionaba Johan, el tema de los nomadismos, ¿no? Y las migraciones. ¿Qué pasa con el parentesco en procesos de migración que se están dando? Por ejemplo, la feminización de la migración, mujeres que van a trabajar a España, a Chile, a Estados Unidos, qué sé yo, cómo esto está reprogramando un poco las ideas de parentesco. Entonces ya esas teorías que teníamos quizás ya no estén dando cuenta de nuevas situaciones más multilocales, nómadas, porque estaban siempre centrados en parentesco en comunidades muy locales, muy cerradas, aunque quizás no eran así las comunidades, pero la visión de los teóricos, ¿no? Que empezaron a formular estas categorías de parentesco estaban muy mediadas por la localidad de esas sociedades, ¿no? Cuando la investigación busca desarrollar nuevas teorías respecto a ciertos temas. Entonces, puede haber teorías avanzadas, puede haber el desarrollo teórico, pero podemos generar nuevos insumos, ¿no? Un poco por ahí va esta idea del tigre gente y los ratos míticos en Sesexana. ¿Con qué tipo de datos trabaja la teoría fundamental? Requiere de datos que sean o puedan ser transformados en texto. Y ahí ya decíamos, ese era una primera limitante, entonces finalmente tenemos que recurrir, digamos, a relatos, entrevistas y luego esas transcribirlas, a correspondencia, archivos, es decir, información que sea textual o que pueda ser textualizada.
Ese quizás va a ser uno de las principales limitantes. También ahí había, me parece que Fabiola también apuntaba en uno de sus comentarios sobre el cuerpo, ¿no? Y nos decía también, aparte de tatuajes, eso están las cicatrices, ¿no? Entonces, cómo leer cicatrices y cómo, incluso era, ¿no? Y más, la pregunta era más profunda, es decir, ¿cómo hacemos que también la academia de alguna manera reconozca que esto sobre lo cual estamos trabajando es una evidencia, es un argumento consistente, ¿no? Entonces, realmente ese es un reto interesante. Como les digo, vamos a trabajar un poco sobre el cuerpo, también vamos a ir desarrollando algunos elementos, pero por ejemplo ya esa idea, ¿no? Tatuajes, cicatrices, formas, posiciones, disciplinamientos del cuerpo, ¿cómo lo traducimos eso en una forma textual para que sea trabajado desde aquí? Entonces también hay que apuntar, ¿no? La teoría fundamental tiene sus limitaciones, o se puede seguir generando, mejorándola, es parte también del desarrollo de esta herramienta, si quieren, de investigación o de análisis de datos cualitativos. Pero por el momento lo que se ha generado está más centrado en el campo de lo textual. Aquí es importante reconocer la diferencia entre datos elicitados eh, y los que surgen de forma espontánea o natural. Es decir, nosotros cuando vamos en contexto y hacemos una pregunta, estamos haciendo una conversación, una entrevista, una sesión de discusión, un grupo focal, estamos provocando, es decir, estamos generando, ¿no?, preguntas para provocar respuestas, para provocar datos. Esos datos tienen entonces una condición que es que han sido detonados producto de ciertas respuestas, de cierta insistencia, de cierta provocación. En cambio, hay otros que podemos estar participando, probablemente, digamos, de una reunión comunal, una asamblea, una reunión de un directorio de un sindicato, etcétera, o la conversación por ahí en una de estas reuniones, como en el caso del- de los padres, digamos, de la teoría fundamentada, que puede estar una reunión entre médicos, enfermeras y paciente, quizás. Ahí se está generando una información de alguna manera espontánea. Nosotros no estamos yendo a preguntar al respecto, sino esa asamblea, esa reunión, esa conversación se está dando de forma, digamos, natural, o mejor dicho, espontánea. No estamos nosotros ahí pinchando o generando información. Como mal decimos, no estamos sacando información, ¿no? Y esto habíamos aclarado que no sacamos información, sino que es el encuentro etnográfico el que produce un conocimiento, ¿no?, un tipo de conocimiento. Entonces, dentro de la teoría fundamentada, lo que se va a llamar la codificación teórica es un método de análisis de datos cualitativos. Entonces, la teoría fundamental es un tipo de investigación cualitativa y la codificación teórica es su método de análisis, principalmente de datos cualitativos. ¿Qué es codificación entonces? La codificación es el proceso analítico por medio del cual se fragmentan, conceptualizan e integran los datos para formar una teoría. Aquí hay que aclarar que estos que eran Glasser y Strauss, los primeros que plantearon esta teoría fundamentada, luego se dividieron. Y Strauss, con Corbin, investigadora, generaron procesos un poco más sistemáticos de cómo aplicar la teoría fundamentada o la codificación teórica. En cambio, Glasser se fue a una vía que dijo, si sistematizas, si ya lo modelas mucho este proceso, ya deja de ser teoría fundamentada. Entonces tienes que dejar un poco que esto emerja. Obviamente las complicaciones de eso era que al no haber unos pasos, unos procedimientos, era bastante difícil su aplicación para quienes no conocían, ¿no? Entonces ahí Strauss y Corbin como que agarraron un poquito más de fuerza porque como que plantearon un poco más de pasos, etapas, un orden, digamos, metodológico de aplicación de la codificación teórica. Entonces, codificación es un proceso analítico que fragmenta, conceptualiza e integra datos. Son estos cortes de los cuales hablamos. Cuando estamos codificando, estamos fragmentando. La cosa es cómo luego volvemos a ensamblar esta información. Asumimos que la utilidad de la codificación teórica en la sistematización y análisis de los datos
es la identificación y clasificación de categorías. Es decir, ¿para qué codificamos? Para identificar y clasificar categorías. Habíamos dicho que las categorías son unidades mínimas de análisis. Entonces, el objetivo de codificar es generar, clasificar y identificar unidades mínimas de análisis. Los tipos de códigos que, que tenemos en la codificación teórica son los códigos empíricos, los teóricos y los códigos en vivo. Los códigos teóricos generalmente son los que vamos a entender más bien como conceptos, ¿no? Y ahí vamos a defender un poco la idea de teoría y concepto. Un código teórico ya es producto de una conceptualización, ya es parte de una propuesta, si quieren, que ya está generada dentro de algún marco teórico. Los códigos empíricos más bien son esos que surgen en campos, si quieren, y el código en vivo también es empírico, pero está expresado en los propios términos de con quienes estamos trabajando. Aquí un ejemplo muy caricaturesco es, estamos trabajando sobre el gran poder, entonces podemos hablar sobre la embriaguez en el gran poder. Si utilizamos un código teórico, probablemente estemos hablando justamente de embriaguez, de estados alterados de conciencia, la fiesta del gran poder. Es decir, esto ya tiene una carga conceptual, un código teórico, esta referencia a un estado alterado de conciencia, vendrá de cierto ya proceso de abstracción, etcétera, de cierta corriente. En cambio, hablaremos tanto de borrachera, si estamos utilizando más un código empírico. La borrachera será más bien un código que nos acerca más a esas referencias y que más del contexto del dato. Y un código en vivo podría ser chupa, podría ser farra, ¿no? Es decir, términos que se están utilizando allí. Entonces no es lo mismo hablar, incluso hasta cómo suena, ¿no? De los estados alterados de conciencia en la fiesta del gran poder, que de la gran chupa en el gran poder. Como les digo, es bastante caricaturesco, pero para que entiendan un poco esa diferencia, ¿no? El código teórico, estado alterado de conciencia, empírico, borrachera, y código en vivo, farra, chupa. El empírico, borrachera, lo podemos entender en diferentes contextos, ¿no? Hagamos esto en gran poder, hagamos esto en Europa, en no sé qué, borrachera va a funcionar. En cambio, farra, chupa, puede ser muy particular de ese contexto y tiene ya una connotación, tiene una serie de elementos eh, particulares que permiten diferenciarlo de alguna manera de lo que se dice o se menciona en otros contextos, ¿no? Es más, si quieren, para aclarar y seguir usando este ejemplo muy caricaturesco, Chucky, por ejemplo, sería qué tipo de código, ¿no? Un código in vivo. Viene, obviamente es una palabra que viene de más relación con el aymara, con el quechua, pero tiene ya una connotación. En términos de un código empírico será por ahí la resaca, ¿no? Y ahí el código teórico habría que buscar una teorización sobre el Chucky y las resacas, ¿no? Entonces, como les digo, esto es muy caricaturesco este ejemplo, pero que ayuda un poquito a ver cómo diferenciamos estos tipos de códigos. No todos los códigos son los mismos, sino hay tipos de códigos. Las formas ya de codificación pasan por tres etapas, que en realidad son más cíclicas: la abierta, la axial y la selectiva. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. En todo caso es como un ciclo, ¿no? No es tanto nivelado, sino más una cuestión cíclica. La codificación abierta consiste en fragmentar los datos en unidades de significado. Decíamos, las categorías son unidades de análisis. Los códigos son unidades mínimas de significados, ¿no? Entonces, son esas unidades que surgen de los datos empíricos levantados en campos, son los llamados empíricos, los de abstracciones son los códigos teóricos, y los que reproducen de forma idéntica las formas lingüísticas y semánticas de los testimonios son los llamados códigos en vivo, que explicábamos hace un rato.
Entonces, la codificación abierta es eso, fragmentar los datos en unidades mínimas de significado, en códigos. La codificación axial ya consiste en relacionar estas unidades de significados entre sí, es decir, relacionar unos códigos con otros. La finalidad es generar categorías. Las categorías son unidades de análisis compuestas por la relación de varias unidades de significado. Es decir, lo que primero hacemos es identificamos códigos, que pueden ser empíricos, teóricos, en vivo, luego los relacionamos y esto nos debería dar como resultado categorías, es decir, unidades de análisis. Dicho de otra manera, las categorías son una serie de códigos relacionados entre sí, es decir, unidades de significado relacionadas entre sí forman una unidad de análisis. Y la codificación selectiva ya consiste en priorizar y centralizar una de estas categorías, generando ahí como una especie de constelación, ¿no? Entonces hay categorías nucleares y periféricas. Entonces vamos viendo cuál de estas es central. En el ejemplo que les daba del gran poder, probablemente este código vivo de la farra, la chupa, luego tenemos que puede funcionar como una categoría porque había estado relacionando varios otros eh, códigos. Por ejemplo, la inversión económica, prestigio, estatus, danzas, etcétera, habían estado eh, funcionando en torno a un código que es el de la chupa. O, digamos, podemos también ver que esta relación nos da que había sido la categoría, había sido fiesta, dentro de la cual uno de los códigos es la chupa. Otro podría ser el tema quizás del pasante, etcétera. Entonces, el ejercicio que vamos haciendo en la codificación selectiva es vamos viendo cuál de estas categorías nos ayuda a explicar las otras. Probablemente aquí la categoría central sea fiesta y nos ayuda a entender estos procesos, digamos, de emborrachamiento, procesos de prestigio, de estatus, de identidad, ¿no? Entonces, la categoría central, la que nos va a ayudar a explicar las otras, será probablemente la de fiestas. Dicho un poco a la rápida. Lo que me interesa aquí que vean es que indicamos códigos, luego categorías, y luego vamos a generar un poco esta constelación para ver qué categoría, qué unidad de análisis nos ayuda a explicar las otras categorías. Y esto debería transformarse en una línea narrativa que no es otra cosa que una teoría emergente o una teoría sustantiva, ¿no? Entonces, en este ejemplo diríamos eh, la fiesta como manifestación de las expresiones económicas, políticas y sociales del gran poder. Entonces, ahí nos está dando justamente la fiesta es la categoría central que nos va a ayudar a entender todas estas dinámicas sociales, políticas, económicas en un contexto que sería el gran poder. O la fiesta del gran poder como manifestación de las dinámicas económicas, sociales, políticas de las sociedades aymaras urbanas, por decir algo así muy, muy rápido, muy cercano. Entonces, aquí también reconocemos dos tipos de teoría, la sustantiva y la formal. La sustantiva es la teoría emergente, la que ha seguido este proceso de codificación teórica. La teoría formal es la teoría un poco clásica que conocemos, ¿no? Estructuralismo, ecología cultural, antropología simbólica, el mismo perspectivismo, es una teoría formal, ¿no? Entonces, que ya ha generado ciertos conceptos. La teoría sustantiva más bien genera categorías. Decíamos, las categorías teóricas vamos a tenerlas como conceptos. Las categorías que emergen principalmente de lo empírico, de estos códigos en vivo, son especialmente la teoría sustantiva. Estamos con, ya se nos está acabando el tiempo, menos un minutito tenemos para esto, entonces lo que les propondría es para que le demos también un poco de tiempo a este trabajo, es que el lunes desarrollemos esta parte y el ejemplo concreto del tigre gente,
Y más bien entonces empezaríamos desde el miércoles las exposiciones para que tengan un poquito más de tiempo para preparar sus trabajos. Y también despejamos algunas dudas, todo esto sobre la teoría fundamentada. Esa sería entonces un poco la propuesta. Y yo les